más. Y si yo les hiciera una pregunta a ustedes y les dejara que respondan ustedes tienen que responderlo, no hace falta ni siquiera que pausen el video porque en la mente se les va a venir inmediatamente. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el crimen que está saliendo a la luz cada vez más a nivel mundial de la Iglesia de Roma, seguramente a ustedes les vendría a la mente una cosa, un crimen, un pecado, que está cada vez aflorando más, cada vez llamando más la atención del mundo sobre la Iglesia. ¿Ya lo pensaron? Ahora díganme si soy profeta. En realidad no soy profeta, esto es probabilidad. Es la pedofilia, la pederastía dentro del clero católico romano. Es decir, la Iglesia católica es responsable de una gran cantidad de crímenes contra niños. Muchos de ellos huérfanos, muchos de ellos minusválidos, muchos de ellos monaguillos, muchos de ellos niños que están en seminarios. La gran cantidad, la gran mayoría de los miembros de la curia romana practican la homosexualidad. Hay un libro publicado recientemente llamado Sodoma, ¿sí?, por un activista homosexual que muestra la hipocresía de la Iglesia Católica al condenar públicamente al movimiento LGTB y sin embargo tener el 80% de los miembros de la curia practicando, obviamente ocultamente, la homosexualidad. Esto es un secreto a voces que constantemente salen los testimonios, ¿sí? Pero eso no es lo más grave. Lo más grave son los casos de pederastía, los casos de abuso de menores que constantemente se registran a nivel mundial. Yo les voy a dar simplemente algunas cifras. Según ECA Global, que es una organización formada por sobrevivientes de los abusos, o sea, víctimas de los abusos, que a nivel mundial recolectan la información. Según ecaglobal.org, actualmente, solamente actualmente, o sea, las personas que hoy están denunciando, y obviamente, volvemos a hacer la salvedad, solamente denunciantes, hay actualmente 100.000 víctimas de abuso por parte del clero católico romano, o sea, abuso sexual cuando eran niños, ¿sí? Esto es solamente lo que está registrado. 100.000 personas actualmente denuncian a la Iglesia Católica. Esto sin contar las 600 denuncias al año que recibe los mismos organismos del Vaticano, que el mismo Vaticano publica. Esto, obviamente, sin mencionar cómo hay miles y miles y miles de casos que se silencian, que se subestiman, o personas que simplemente no han hablado. El modus operandi de la Iglesia durante décadas fue simplemente cada vez que surgía un escándalo de abuso de menores, se cambiaba al sacerdote de un lugar a otro, ¿sí? Y el sacerdote seguía cometiendo abusos y cometiendo crímenes contra los niños. Hace unos pocos años atrás se publicó una película, un film, basado en hechos reales, llamado Spotlight. Y en esta película se presenta cómo un grupo de periodistas del Globo de Boston desentrañan todo un entramado para proteger a los sacerdotes pedófilos en la Iglesia Católica de Boston. Y eso los llevó a investigar cuestiones que habían sucedido décadas atrás. El artículo salió publicado en el año 2002 y fue de tanta repercusión que a partir de ese mismo artículo empezaron a surgir más denuncias y más denuncias y más denuncias. Es impresionante la cantidad de personas que han sufrido los abusos de la Iglesia, sin contar a los mismos sacerdotes que en su gran mayoría también fueron abusados mientras fueran monaguillos o mientras estuvieron en seminarios. Y ahora ustedes me preguntarán y dirán: Emanuel, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis 18? Apocalipsis 18 dice que los pecados de Babilonia, los que estaban ocultos, van a salir a la luz y el mundo va a ser iluminado con la gloria de ese ángel que va a denunciar los pecados de Babilonia. Ahora, el abuso infantil, el abuso de menores, lo registra la Biblia en los Evangelios y hay una condenación particular de parte de Cristo. Si ustedes van, por ejemplo, a Mateo capítulo 18, versículo 6, o van a Marcos 9, 42, o van a Lucas 17, 2,
Jesús ahí toma un niño que estaba allí, hablando de la fe de un niño, ¿no? Diciendo, bueno, los niños tienen una fe tan pura que cualquiera que me reciba a mí como un niño, dice, ese puede entrar al reino de los cielos. O sea, compara la fe de los niños con la fe que tenemos que tener nosotros. Pero luego dice, y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le sea atada una piedra de molino en el cuello y sea arrojado al mar. Interesante, interesante expresión. Jesús compara la condenación para aquellos que practiquen el abuso infantil con tomar una piedra de molino, atarla al cuello y arrojarla al profundo del mar. Es mejor eso, dice, que lo que le vaya a pasar a esa persona. O sea, Dios pone la santidad de los niños, la integridad de los niños, en un lugar especial, en un lugar particular. Y esta iglesia se ha caracterizado por justamente corromper a los niños, que muchas veces son puestos a su cuidado en orfanatos o en lugares donde cuidan a chicos minusválidos o chicos sin hogar simplemente, y en los propios seminarios donde se preparan los sacerdotes. Y ustedes dirán, Emanuel, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis 18? Vamos a Apocalipsis 18 y vamos al versículo 21. ¿Qué dice Apocalipsis 18:21 sobre la caída de Babilonia y la condenación de la gran ramera? Versículo 21 dice, un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar. Una gran piedra de molino fue echada en el mar. Y dice, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. La misma expresión utilizada por Cristo para definir el pecado de la pederastía, de la pedofilia, de escandalizar o corromper a los menores, es el mismo símbolo utilizado en Apocalipsis 18 para hablar de la caída de Babilonia. Por lo tanto, uno de los pecados que ha de ser conocido, uno de los pecados que ha de ser publicado, que ha hecho Babilonia durante siglos, porque esto no es algo de ahora, sino que es algo de siglos, es el pecado de la corrupción de menores que cada vez va en ascenso, que cada vez es mayor.